de hoy. Así que yo te invito para que busques en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, por favor, Mateo capítulo 9, vemos el verso 35 y el verso 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros, hermanos, le hemos titulado a tanto la predicación del miércoles como la del día de hoy, le hemos titulado Jesús y las multitudes. ¿Amén? Jesús y las multitudes. ¿Por qué le hemos llamado de esa manera? Bueno, porque a través de la Escritura nosotros vemos, amados hermanos, si estamos ya todos bien ubicados, hermanos, estamos ya atentos. A través de las Escrituras nosotros vemos, hermano, que para el Señor era una necesidad el atender a las multitudes. ¿Amén? Este texto lo dice claramente, dice que recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí está un Dios, hermano, que tiene cuidado de las necesidades del pueblo. Estaba sanando, estaba obrando, estaba predicando también el Evangelio del reino. En cada ciudad, en cada sinagoga. Un Señor, hermano, que estaba dispuesto a atender las necesidades que había en el pueblo. Y no el verso 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y nos da un dato de por qué Él sentía compasión de ellas, más allá de ser el Dios compasivo. Él decía, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Si meditamos un poquito en esa frase o en ese detalle que escribe Mateo, ¿cómo es una oveja, hermano, que no tiene pastor? Mire, de por sí una oveja es uno de los animales más indefensos que puede existir. Físicamente no está adaptado de unos colmillos que le permitan defenderse, de unas garras que le permitan defenderse. No tiene un par de cuernos que le permita un poquito defender su vida. Entonces, de anatomía, la oveja es un animal totalmente indefenso, muy indefenso, manso. Bueno, agrégale que Cristo dice que Él veía a las personas, a la multitud, como ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, las veía a la deriva. Por lo tanto, las veía perdidas, confusas, las veía, víctimas de cualquier lobo, rapaz, astuto. Por eso Él sentía compasión de las multitudes. ¿Amén? Y nosotros hablamos el miércoles, hermano, que en una multitud no teníamos nosotros un parámetro para decir a partir de tantos es ya una multitud. No, pero es un grupo de gente. Y hermano, en las multitudes, en un grupo de gente, nosotros encontramos una característica muy obvia. Y es que en ese grupo de gente nosotros encontramos también una diversidad de personalidades. Bueno, una diversidad de caracteres, una diversidad de educación, podemos decir, una diversidad de problemáticas, una diversidad de pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque en masa pudiéramos decir, es una multitud, en lo individual cada una de esas personas tenía diferente manera o diferente necesidad. ¿Y sabe qué? El Señor tenía misericordia de toda la multitud en grupo, pero también de cada grupo dentro de esa multitud. A ver, ¿no? Y nosotros leíamos también un texto que me gustaría que leyeras junto conmigo en Efesios, capítulo 3. Este texto me encantó para hablar de lo que nosotros estamos presentando el miércoles y el día de hoy. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Y no es eso lo que quiero hablar, solo quiero tomar prestado de ese texto, cómo Pablo describe la sabiduría de Dios. ¿Sí te fijaste cómo la describió? Él dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. O sea, Dios tiene, hermano, múltiples maneras de desembocar su gran sabiduría. Su sabiduría no está encajonada a que yo le diga a Dios, tú tienes que actuar de esta manera. Él me va a decir, qué equivocado estás, porque mi sabiduría es multiforme. ¿Amén, hermano? ¿Y cómo puedo saber yo que la sabiduría es multiforme? Bueno, pues viendo nuestras vidas, porque algunos de ustedes, Cristo los atrajo a Él a través de una enfermedad. Algunos otros quizás con un hijo cayendo en cárcel, algunos otros con un problema económico o con un problema legal, pero al final de cuentas es Dios el que está detrás de todas las cosas, obrando en esa
manera diversa de él desembocar su sabiduría para llamar nuestra atención. Entonces ese texto a mí me agradó mucho, hermano, para presentar esa multiforme sabiduría de Dios obrando en la multiforme necesidad que puede tener una multitud. Amén. Entonces, en una multitud, hermano, puede haber grupitos diferentes con características similares entre ellos. Y nosotros nos enfocamos el día miércoles ahora a hablar de un grupo y hoy vamos a hablar de otro grupo. ¿Te acuerdas? El día miércoles nosotros nos enfocamos a hablar de un grupo y le llamamos los agrandados, por decirlo de alguna manera. Y ese nombre fue un tanto curioso, un tanto extraño, y definimos quiénes eran los agrandados. Y nosotros dijimos que los agrandados eran todos aquellos dentro de una multitud que por alguna característica a sus propios ojos sobresaliente podría hacerlos a ellos sentir grandes. ¿Sí? Por ejemplo, en una multitud, hermano, puede haber cierto grupo de personas que se sienta sabio y eso les haga sentirse grandes. En una multitud puede haber un grupo de personas que se sienta rico o que verdaderamente tenga posesiones y eso puede hacerlo sentir grande. En una multitud puede haber un cierto grupo de personas que se sienta físicamente agraciado, guapo, guapa, y eso le puede hacer sentirse grande. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros vimos cómo el Señor, hermano, abordó a este tipo de personas. Nosotros vimos en el caso del joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué joven rico? Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Este joven confiaba en sí mismo, él decía, yo creo poder tener la vida eterna por algo que yo haga, lo que no sé qué es lo que tengo que hacer, así que vengo a ti para que tú me digas aquello que yo tengo que hacer para poder tener la vida eterna. Y nosotros hablamos, hermano, que un mal muy grande en los engrandecidos es que los engrandecidos piensan que ellos pueden salvarse a sí mismos. El ego les hace pensar que ellos tienen la capacidad de poder ser salvados por sí mismos. Como decía este joven, ¿qué tengo yo que hacer? Y si Cristo le dijera, en realidad, tú no puedes hacer nada por salvarte a ti mismo, yo tengo que salvarte a ti. Pero Cristo un poquito le sigue el juego y lo empieza a llevar y le dice, bueno, si es que tú te sientes muy así, a ver, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con la sonrisa que son ricos, hermanos? Se desplomó por completo, porque dice la Escritura que tenía muchas posesiones, no pudo hacerlo. Entonces ahí Cristo le comprobó a él que no se trata de algo que tú puedas hacer para salvarte. Porque si Cristo te pidiera eso, ya descalificarte porque no pudiste vender tus posesiones. Pero nos llama la atención que inmediatamente el texto dice que el Señor le amó. Aún con ese desvío de su corazón, de superioridad, el Señor le amó. Entonces, dentro de una multitud, si hubiera personas con este sentir, este envanecimiento, quiero que sepan que aún así Cristo les ama. Les ama. Después vimos a otro grupo de personas a los cuales Cristo les habló una parábola. Y el inicio dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Se acuerdan? Y nosotros estuvimos diciendo que Cristo, hermano, al que se creía como justo, Él les decía, si tú no tienes una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no entras al reino de los cielos. Y nosotros definimos cuál es esa justicia mayor, la justicia de Él. A ver, hermano. Y eso fue de lo que nosotros hablamos el miércoles, cómo Cristo abordó dentro de unas multitudes que le seguían a este tipo de personalidades, los agrandados. Bueno, pero no solamente en una multitud existen los agrandados. Y hoy vamos a pasar a otro grupo de personas que también conforman una multitud. Y también Cristo tenía misericordia de ellos, como lo puede haber en este grupo. En este grupo puede haber una multiforme de caracteres igual. Gente que probablemente haya sido pasada por pruebas más que otros y con otro conocimiento. Por lo tanto, hermanos, yo creo que Cristo sigue amando las multitudes y sigue teniendo misericordia de ellas porque las sigue viendo a muchas como ovejas que no tienen pastor. Yo le doy gracias a Dios porque Cristo me ve necesitado y se acerca a mi necesidad y me dice, yo puedo satisfacer y solucionar tu necesidad. Amén, hermano. Bueno, hoy vamos a ver otro grupo, hermano. Vamos a ver a los maltratados. Los maltratados. Amén. En una multitud que se acercaba a Cristo por lo que tú quieras, porque hacía milagros, porque daba pan, por lo que tú quieras, yo te aseguro que había un grupo de personas maltratadas por la vida, maltratadas por su pecado, maltratadas por sus por sus prójimos, su familia,
Y al final de cuentas, personas maltratadas. Bueno, yo quiero que el día de hoy abordemos ese grupo de personas y veamos cómo el Señor se acerca a ese grupo de personas y qué es lo que Él obra en ellos. ¿Amén, hermano? Bueno, yo quisiera primeramente que nosotros fuéramos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4 y leyéramos del verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y luego empieza a relatarnos Lucas lo que él leyó. Y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, no tenían Biblias como nosotros, eran papiros, eran rollos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y fíjate el siguiente detalle. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermano, esa porción de Isaías, que solamente digo Isaías capítulo 61, esa porción era una porción profética del profeta Isaías. Y esa porción apuntaba hacia el Mesías que vendría en algún momento dado de la historia. Mesías que estaba en ese momento en la sinagoga leyendo, pero ante sus ojos estaba completamente desapercibido. Y entonces dice ahí la escritura, mis amados hermanos, que cuando él entregó el rollo, dice que todos absolutamente en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él, porque no era normal que alguien tomara esa parte del rollo y leyera, porque sabían que esa parte era una parte profética hacia el Mesías, y como nadie antes de él se había levantado como un Mesías, no era muy normal que tomaran esa parte del rollo y la leyera públicamente. Y nota el detalle todavía, un versículo más adelante, versículo 21, cuando él tiene todas las miradas puestas en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Wow, imagínate. Él le dan el rollo para que él lea. Era un privilegio leer. Y cuando le dan el rollo, él empieza a buscar. No lo halló por casualidad. Él empieza a buscar exactamente esa porción de Isaías en el rollo. Lo va desenrollando y lo va desenrollando hasta que llega a esa porción y lo empieza a leer. Y todos empiezan a identificar que esa porción es una porción mesiánica, es una porción que apunta hacia el Mesías que habría de venir. Y se quedan todos perplejos cuando él termina de leer y entrega el rollo y va a su lugar. Y todo el mundo viéndolo a él. Y luego, con su atención puesta en él, él les dice, esta porción que acabo de leer, que ustedes saben que es mesiánica, hoy se acaba de cumplir ante vuestros ojos. Imagínate lo sorprendente. El que fue ese día a la sinagoga, hermano, el que fue ese día a la sinagoga, aunque muy probable la mayoría no le creyó, pero que no importaba, él estaba diciendo, hoy esta porción, esto que Isaías habló, hoy se cumple, querido pueblo, hoy se cumple. Ahora yo quisiera que fuéramos a Isaías, hermano, para leer textualmente la parte del rollo que él leyó y para que tú vieras, hermano, qué es lo que contenía ese rollo. Busquen Isaías 61. Fíjate cómo escribe Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No está hablando Isaías de sí mismo. Está hablando proféticamente de cuando viniera el Mesías. Y una de las características iniciales para poder identificar a tal Mesías es esta porción. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Nosotros leímos Lucas capítulo 4, pero tú lees Lucas capítulo 3 y Lucas capítulo 2, tú te darás cuenta cuando Cristo fue bautizado. ¿Alguien recuerda qué ocurrió cuando Cristo fue bautizado? Descendió el Espíritu Santo, dice Lucas, que como paloma, y se posó sobre él. Ahí él estaba siendo ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, esta parte de la profecía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, claramente se cumplió
en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Claramente. Por eso él podía decir, hoy estas palabras se han cumplido delante de ustedes, porque yo soy el cumplimiento de tal profecía. Pero nota lo que sigue diciendo en Isaías 61. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y yo quiero que tú vayas señalando en tu mente a qué tipo de personas él iba a empezar a ministrar y a trabajar en él. Porque el grupo de personas que analizamos el día de hoy son los maltratados. Fíjate lo que decía la profecía. Me ha enviado a predicar buenas nuevas y subraya, dice, a los abatidos. Es una buena característica, hermano, que tú desearas ser. Tú oras por las noches y le dices, Señor, yo quiero ser un abatido. Yo te pregunto, ¿tú haces eso? No, porque la palabra abatido, abatimiento no es algo que nosotros deseáramos. Dice, para hablar buenas nuevas a los abatidos. Y luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Y subraya la palabra quebrantados, porque es una palabra sinónima. Abatidos, quebrantados. Ahora dice, quebrantados de corazón. Puede haber una persona que esté quebrantada físicamente con alguna enfermedad, pero este texto está señalando un quebrantamiento interno, un quebrantamiento espiritual, hermano, un agobio en lo de adentro. Hay enfermedades al día de hoy así, hay pérdida de sueño, hay estrés, hay tendencias suicidas. ¿Por qué cree que ocurren ese tipo de cosas? Porque hay un abatimiento y un quebrantamiento en lo interior, hermano. Hay esquizofrenia causadas por la falta de paz en el interior. Y este texto estaba señalándole al Mesías que a ese grupo de personas era a los que él tenía que venir a trabajar en ellos. Gloria a Dios por eso. Entonces dice a los abatidos, a los quebrantados de corazón, y lo dice a publicar libertad a los cautivos. Ahí está otra palabra, cautivos. Hermano, ni a los pájaros les gusta ser cautivos, ni a las aves les gusta ser cautivas, cuanto más a los hombres y a sus almas. Pero sin embargo son cautivos los hombres. Seguimos leyendo. Y a los presos apertura de cárcel. Hermano, en un solo texto, que es el versículo 1, ¿cuántas condiciones tú pudiste encontrar contrarias para el ser humano? Yo encontré abatidos, quebrantados, cautivos, y dice presos. Cuando dice vendar, pues es alguien que está herido también. Entonces ahí estaba la profecía hablándole al Mesías. ¿Dónde es donde se iba a dirigir? Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Esa es una parte que casi no se menciona en las iglesias, pero es importante. Mira, fíjate, dice, también te he enviado a proclamar el año de la buena voluntad. Aunque dice el año, se está refiriendo al tiempo de la gracia, hermano. Cristo ha venido a proclamar el tiempo de la gracia y de la buena voluntad para los hombres, hermano. La oportunidad de salvación. E inmediatamente después dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, un año completo, hablando metafóricamente, porque han sido más de 2000 años de gracia. Pero dice también, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y sabe que se tiene que predicar, que llegará un día en el cual Dios arreglará cuentas. Y como veíamos la vez pasada, su ira será derramada. Pero, gloria a Dios que ahora estamos todavía en el año de la buena voluntad de nuestro Dios. Así que si hay oportunidades ahora. Pero después sigue diciendo, a consolar a los enlutados. ¿Qué es un enlutado, hermano? Alguien que está de duelo, alguien que está vestido de negro. ¿Por qué? Porque hay tristeza abundante por la pérdida de un ser querido. Y dice aquí, a consolar a los enlutados. Otra característica más. A ordenar que a los afligidos, ahí está otro versículo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. Hermano, ¿cuántas de nuestras vidas espiritualmente estaban en cenizas antes de Cristo? ¿Y qué son las cenizas, mis amados hermanos? ¿No son acaso los residuos de algo que un día fue y que fue consumido y solamente quedó cenizas? Esa era nuestra vida, cenizas. Pero en la misericordia de Dios, en los planes de Dios, dice a dar óleo de gozo.
gloria en lugar de cenizas y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, esta porción, hermano, de Isaías estaba cargada de buenas nuevas, de buenas noticias, de un cambio total en el ánimo de las personas. ¿Tú crees que cada persona que leía Isaías 61 no decía, oh, ¿cuándo llegará ese momento? Oh, ¿cuándo Dios nos visitará y hará exactamente todo lo que Isaías profetizó que iba a ocurrir? Cambios drásticamente notables en las personas. Bueno, pues ese día llegó el día que Cristo se presentó en la sinagoga, le dieron el rollo, desenrolló esa parte y leyó exactamente ahí. Y les dice, hoy se ha cumplido esta profecía, esta palabra se ha cumplido. Por lo tanto, yo veo aquí, hermano, a un Cristo empezando su ministerio con una idea clara en su mente de abordar a este tipo de personas. No las iba a dejar a un lado, no las iba a segregar, no los iba a decir, tú tienes luto por tu culpa, tú tienes esa tristeza por tu pecado. Él iba a abordar a este grupo de personas e iba a trabajar en ellas. Y gloria a Dios por eso. Por eso en una multitud, como yo te dije, puede haber una multiforme variedad de caracteres, de problemas, de necesidades. Ya abordamos el culto anterior a los agrandados y ahora estamos abordando, hermano, a los maltratados. Y entonces, mis amados hermanos, aquí está la voluntad del Señor, lista para trabajar. Ahí hay un detalle en el versículo 3 que alguien pudiera pensar. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión. ¿Qué es Sión? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de Sión? ¿Alguien lo sabe? A Jerusalén, hermano. Cuando habla de Sión se refiere a Jerusalén. Entonces alguien pudiera decir, hermano, momento. Ahí Isaías está profetizando que solamente Dios a través de Jesucristo iba a trabajar en Israel. Bueno, a mí me gustaría que leyeran Isaías 49, que está ahí atrás, que es uno de mis textos favoritos de toda la Biblia. Isaías 49:6 me encanta, porque ahí, hermano, se nos habla de misericordia para nosotros que no estamos en Sion. Fíjate lo que dice Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Le está hablando Dios otra vez al Mesías cuando lo levantara y le dice, poco es para mí usarte para reedificar las tribus de Israel. Y escucha, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios por eso. Dios dice del Mesías, dice, poco es que yo te utilice para restaurar Israel. Claro que lo puedo hacer, pero más muy poco, será muy limitado para mi poder usarte solamente para Israel. Dice, también te di por luz a todas las naciones, para que sean mi salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios por eso. Un Dios interesado, hermano, en los confines. Y esa es la gracia. Esa es la gracia repartida hasta nuestros confines geográficos. Y Dios tiene piedad de nosotros. Y Dios tiene piedad, hermano, de los maltratados de nuestros días y de nuestras multitudes también. Por eso predicamos la palabra del Señor. Amén, hermano. Y entonces nosotros tenemos a un Cristo que de antemano claramente tenía ubicado donde Él iba a trabajar. Ahora yo quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 10. En una parte, cuando Pedro está predicando un sermón en la casa de Cornelio, lo recuerdan en Hechos capítulo 10, Pedro empieza a hablar de la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos el versículo 37 y 38. Hechos 10, 37. Está hablando Pedro a Cornelio y a la gente que estaba en su casa, para que sepamos el contexto. Y él dice en el verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, lo que acabamos de ver, ¿verdad que sí? Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios por eso. Porque Pedro hace un recuento, hermano, del ministerio del Señor Jesucristo. Dice, ustedes lo saben, lo que se divulgó. Y si no lo saben, dice Pedro, yo se los recuerdo. De cómo Jesús de Nazaret, como le conocían, anduvo desde Judea hasta Galilea, en todos lados, haciendo bienes y sanando, dice, a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces nosotros vemos, hermano, como este hombre, hermano, Jesús de Nazaret, lo vemos nosotros teniendo misericordia de los atribulados, de los maltratados, y hasta el día de hoy él sigue teniendo. Si tu vida, amado hermano, que estás en este lugar, ha pasado por maltrato, digo una cosa, eres un candidato ideal para que Cristo despliegue su gracia misericordiosa en ti, para que despliegue ese aceite de óleo sanador sobre tu herida. Eso es lo que quiere hacer el Señor todavía hasta nuestros días. Amén, hermano. Ahora, me llama poderosamente la atención cómo dice este texto que nosotros acabamos de leer, el versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando, escucha, a todos los oprimidos, y claramente dice el objeto de su opresión. ¿Por quién, hermano? Por el diablo, mis amados hermanos. La opresión viene por él. En unas ocasiones, como lo vamos a ver ahorita con los ejemplos, porque vamos a ir a ejemplos, a través de enfermedades. Pero en otras, perdón, la mayoría, no por enfermedades, sino por emociones que el enemigo impregna en nuestras vidas y nos tiene oprimidos, o nos tenía oprimidos. Por ejemplo, mis amados hermanos, el rencor. ¿Qué es lo que hace el rencor? ¿Qué es el rencor? Ese atesoramiento, porque tal parece que como si fuera un tesoro de aquella obra mala que me hicieron y que yo no quiero perdonar y la quiero tener ahí conmigo. Por eso pareciera como si fuera un tesoro preciado. Y yo lo tengo guardado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que por la nada se me vaya a olvidar el daño que alguien me hizo. Porque probablemente estoy esperando el día y la manera en el cual yo pueda saborear ese rencor que tuve haciendo una venganza. ¿Y sabes qué? ¿Eso quién lo formula? Satanás en el corazón del hombre. Y mientras no llega la venganza, hermano, el hombre se deleita, el hombre sufre, el hombre se enferma, porque el otro hombre que le tiene ese odio es escurridizo y no ha podido consumar su venganza, y mientras es preso de ese rencor. ¿Por qué? Porque está durmiendo en su cama y ¡pum!, de repente se le viene a su mente aquel hombre, aquella mujer que le hizo aquella situación. Porque está viendo con su gente, con su familia, un programa de televisión y ¡pum!, se le viene a la mente aquella situación y es rey. Entonces, ahí quién está, hermano, detrás de todo eso, hermano. Está Satanás oprimiendo con un recuerdo de resentimiento, con una sed de venganza que no se ha saciado. Bueno, imaginemos que el hombre llega hasta el punto de saciar esa venganza. Yo le hago una pregunta: ¿ya se sanó su corazón con esa venganza? No, porque ahora al efectuar la venganza se ha convertido precisamente en uno igual del que él andaba odiando y persiguiendo. Y si esa venganza llevó hasta un homicidio, pues ahora ya también es rehén de una culpabilidad que probablemente lo alcance. Entonces, esa es la forma en que el enemigo trabaja, hermano. En que él oprime, en que él atormenta. Cuando él pone al alcance de nuestras vidas el pecado, que ese grupo lo vamos a ver en una sesión más adelante. Cuando él pone el pecado, hermano, hay algo que nadie te dice: el pecado, hermano. El pecado trae consecuencias graves. Cuando el enemigo viene a tu vida y te presenta el pecado, te lo presenta como sabroso, porque el pecado es sabroso. A todos nos llama la atención el pecado. Por eso lo practicábamos. Pero nunca se nos dice que el pecado es dañino. Nunca se nos dice que el pecado es mortal. Nunca se nos dice que el pecado te puede robar el gozo, que el pecado te puede robar la tranquilidad. Eso no se nos dice. Pero cuando ya una vez la persona muerde el pecado, entonces todas las consecuencias están en la vida y hay una opresión de Satanás. Ahora yo quiero ver ejemplos junto contigo. Mira,
Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 13, y vamos a leer nosotros del versículo 10 en adelante, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahí lo vemos nuevamente otra vez en la sinagoga, en un día de reposo, un sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuál es el caso que vamos a abordar? Bueno, una mujer, hermano, fíjese que hacía 18 años. O sea, este encorvamiento que ella presentaba no era un encorvamiento genético desde que ella nació. Algo ocurrió en su vida. Y ahorita vamos a ver más adelante a dónde el Señor atribuye. Pero ella tenía 18 años, hermano, con un encorvamiento en su postura. Así, hermano, así, mire, así. ¿Le ha tocado ver a personas que están así en esa condición? Y fíjese, todo el tiempo solamente poder ver hacia el suelo. 18 años en el que dormir es incómodo, comer es incómodo, aparte del señalamiento de las personas, la burla de las personas, porque eso es lo que ocurre. La no contratación para un trabajo porque no te ven apto para desarrollar un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Tu desesperación propia, porque eso no se puede quitar, porque si tú notas el versículo primero que leímos, el 11, dice al final del versículo, y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, ella lo había intentado. Una y otra vez lo había intentado. Imagínate que le dijeran, hay un quiropráctico en Jerusalén, muy bueno, por cierto. Y ella, ahí va con el quiropráctico, y el quiropráctico, nada. Hay una hierba milagrosa allá en Jericó. Y vamos por la hierba milagrosa. Y nada. Es como aquella mujer, hermano, que también dice la escritura que tenía flujo de sangre. Que gastó todo lo que tenía en doctores, en remedios, y la cosa iba empeorando. ¿Cómo te sientes cada vez que te dan un nuevo remedio para algo? Emocionado. Primero emocionado porque dicen, este va a ser el correcto. Lo tomas, lo haces y lo llevas a cabo, y el resultado, ¿cómo sales de ese remedio? Sales peor. ¿Por qué? Porque ahora se desquebrajó más tu esperanza y tu ilusión. ¿Cómo? Desgastado. Y al final de cuentas, nomás nada. Ahora, el primer año, imagínatelo. El segundo año. El tercer año. Hasta 18 años en esa condición, mi amor hermano. ¿Usted cree que era una vida fácil? No era una vida fácil, era una vida totalmente dura, difícil, de opresión, de no libertad, de señalamiento, de juicio, de ganas de no vivir probablemente, de ganas de, ¿para qué vivo de esta manera si soy incapaz de nada? Y ese día ella estaba en la sinagoga. Mire, ese día yo le aseguro que Cristo no se podía perder ese día en esa sinagoga. Porque para fortuna nuestra, hermano, Él sale a buscarnos. Él sale a buscarnos, porque cuando nosotros leemos de aquella mujer junto al pozo, en Juan capítulo 4, dice del texto, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Él tenía que encontrarse con ella. Cuando Jesús pasa y ve a Zaqueo arriba del árbol, le dice, baja porque es necesario que yo entre a comer contigo. ¿Por qué era necesario? Porque diría Jesús, yo tengo que hacer una obra en tu vida. Por eso yo le aseguro que ese día Cristo no se iba a perder de estar en ese lugar, porque ahí estaba esa mujer. Era necesario obrar en ella. Y luego nosotros seguimos leyendo, después de que se nos presenta la enfermedad de esta mujer. Dice el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo veo aquí, hermano, la compasión del Señor Jesús. Cuando Él la vio en esa postura, en esa condición, rápidamente Él la llamó, mujer, ven, acércate. Y cuando la mujer se acercó, probablemente batallando, probablemente con vergüenza, probablemente con señalamientos, y esa mujer se acerca y el Señor le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, te libero de tu enfermedad.
Fíjate cómo son los ojos de Cristo a comparación de los ojos de los demás. Ahorita yo voy a leer cómo la vieron los demás para que tú veas cómo es la mirada de Cristo compasiva totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú te identifiques si hay un problema en tu vida, si hay tantos años de un padecimiento, si hay una congoja, tal vez no física, pero interna en tu corazón, que nadie entiende, que nadie le platica, que solamente tus lágrimas son testimonio de lo que tú llevas dentro. Hay un Cristo. Hay un Cristo que tiene compasión de tu necesidad. Hay un Cristo que sabe y puede acercarse a ti y puede obrar a tu favor. Él la vio, dice, inmediatamente cuando la vio y la llamó. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Mira, muy probablemente, hermano, como el problema era físico, de un encorvamiento, muy probablemente nadie se acercaba con ella a darle un abrazo. Esa mujer no sé por qué está así. Y Cristo, hermano, delante de todo se acerca y pone sus manos. ¿Qué bendición? En las manos del Dios, hermano, encarnado, están sobre la espalda, sobre el cuerpo de esa persona. Él puso sus manos ahí. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Yo quisiera haber estado, hermano, en ese momento y ver aquel acto milagroso cuando esa mujer, hermano, en esa postura, su columna, sus coyunturas, incluso su piel empedernida, y en ese momento Cristo le pone las manos y el poder del Señor empieza a enderezar, hermano, hasta el punto de estar nuevamente como hacía 18 años ella no estaba. Por eso nosotros vemos la reacción de ella. Ve la reacción de ella. Dice, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hermano, para que callaran a esa mujer. Para que callaran a esa mujer después de 18 años que lo único que veía era el piso. Eso es lo único que veía. Y ahora por primera vez puede ver el rostro de las personas. Ella estaba glorificando al Señor. Esa era una vida dura de hacía 18 años. Solo Dios sabe tu problema, tu necesidad, cuánto tiempo está añejado en ti. A lo mejor ya hizo callo en ti, físico o anímico o espiritual. Pero el Cristo que nosotros estamos sirviendo es uno que es experto, hermano, en asistir al necesitado, en atender al dañado, al lastimado, al agobiado, al que ya no tiene ánimo de vivir. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Y la sana en ese momento, y aquella mujer no para de glorificar a Dios. Y escucha la reacción de los otros para que tú veas, hermano, cómo la mira Cristo y cómo la miran los demás. Pero el principal de la sinagoga, el líder, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Hermano, ¿qué actitud hubieras tomado tú si hubieras estado tú sentado en la sinagoga? Alegría quizás, gozo quizás. Esta mujer que toda su vida, o los últimos 18 años de su vida, han sido perturbadores, ahora está sana. Ah, no, pero el religioso, el que supuestamente conoce de Dios, el que enseña, está enojado. ¿Qué habla eso, hermano? La verdad, ¿qué habla eso? Habla la dureza de los corazones de los hombres, hermano. Una mujer ha sido sanada, está glorificando a Dios, y hay un hombre que está furioso por su sanidad. Esa es una indiferencia total, es una indiferencia que pisotea. ¿Cómo puedes tú estar enojado, principal de la sinagoga? Tal vez la has visto los últimos 18 años cada sábado entrando con la misma dificultad, y hoy la ves sana y estás enojado. Y estaba pero furioso, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, escucha la enseñanza, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues, vengan y sean sanados, sino en el día de reposo. Vengan, cuando sea días normales, pero ustedes están viniendo el día de reposo a ser sanados. Ahí yo veo, hermano, una dureza total, cegada por completo. Pero mira Cristo, su reacción. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno
de su pesebre y lo lleva a beber. Y así esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, de las oprimidas de Satanás, de las que habla Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Ella era quizás un pecado, quizás era hechicera, quizás era idólatra, no lo sabemos. Pero el caso es de que ella había abierto la puerta de par en par a que Satanás entrara, y entró y obró en ella y la ató de tal manera que la encorvó 18 años. Hermano, gloria a Dios que hay un texto que dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Gloria al Señor. Porque aunque Satanás es poderoso, hermano, nuestro Dios es todopoderoso. Él viene y desata lo que Satanás ata. Él viene y rompe ligaduras y ni permiso le pide. Amén, hermano. A ese Cristo es el que estamos nosotros sintiendo. Gloria a Dios por eso. Dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dice, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Amén, hermano. Ahí está el Cristo que atiende a las multitudes. ¿Cuál es tu problema, mujer? Estoy encorvada, acércate. Yo puedo hablar. Hermano, si Cristo hablara a tu oído, o mejor dicho, a tu corazón en esta predicación, y te dijera, mujer o hombre, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu agobio? ¿Cuál es tu necesidad? Porque yo no puedo resolver. ¿Estás atado? Yo te puedo soltar. La Biblia dice, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Amén, hermano. Es que no puedo regresar al Señor. Sí puedes. Si Cristo te liberta, pues regresa. Es que mi condición ya no es la misma, quizás no es la misma, pero Cristo te puede devolver lo que era antes tu condición. Pero Él puede hacerlo, hermano. Estamos viendo un Cristo que atiende a las multitudes, entre esas multitudes al grupo de gente maltratada. ¿Ven, hermano? Hay otra porción que quiero que leamos, también está en el verso 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Mira, Cristo ya iba en una multitud que lo iba siguiendo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahí están las condiciones. Cristo viene con una multitud. Como te decía el miércoles, ¿cómo te imaginas la multitud que viene con Cristo? Gozosa, yo me la imagino gozosa, alabando al Señor, viendo los milagros y maravillas que Cristo viene haciendo en el camino, y van rumbo a Naín. Y cuando van a llegar a Naín, resulta que de Naín viene saliendo otra multitud, con un estado de ánimo completamente diferente. ¿Por qué? Porque llevaban un muerto. Ya de entrada había luto. Y luego no solo que muerto, era el hijo de una mujer que había enviudado. O sea, ¿cómo se sintió la mujer cuando enviudó? Dolida, sola, desamparada, pero en cierta manera a su hijo le daba cierto aire esperanzador. Pero tengo a mi hijo, cierto consuelo. Y ahora, hermano, su hijo también está muerto. ¿Cómo te imaginas a esa mujer? Deshecha. ¿Qué motivación pudiera tener esa mujer para seguir viviendo? Ninguna. Y ahí va la gente con ese mismo lamento, acompañándole en su tristeza y su dolor. Oh, pero tú tienes que recordar que en Isaías, donde leímos 61, dice a darle consuelo a los enlutados. Bueno, y se encuentran estas dos multitudes, y entonces veamos lo que ocurre. Cuando el Señor la vio, otra vez ahí está, como a la mujer encorvada, cuando Él la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermano, Cristo no podía ser indiferente ante las causas tristes, dolorosas y agobiantes de las demás personas. ¿Quién le pidió que la resucitara? Nadie. ¿Quién le dijo, oye, no podrá resucitar a este hijo? Nadie lo dijo. Su compasión es la que se lo dijo.
Su compasión le incitó a acercarse. Él tocó el féretro, paren este carro. Se acerca donde está el joven, le dice, muchacho, levántate. Aquí te digo, levántate. Hermano, no hay obra alguna que pueda resistirse ante el poder mandatorio de Jesucristo. Cristo le habló a un muerto en ese momento, y el muerto de donde estuviera dijo, mande, me hablaban, porque así es el poder del Señor Jesucristo. Y empezó a hablar y le dijo, mujer, aquí está tu hijo. Imagínate, aquí está tu hijo, mujer, regresen a su casa, paren la carroza, cancelen los funerales, porque aquí estoy yo. Eso es lo que puede hacer Dios en tu vida, si tan solo tú te acercas a Cristo. Si tú le clamas a Cristo, Él tiene el poder para seguir obrando de la misma manera el día de hoy. Porque Él conoce tu necesidad y porque Él tiene compasión. ¿Qué ocurre, mis amados hermanos, cuando se juntan dos cosas? La necesidad tuya humana con la compasión divina de Cristo. ¿Qué ocurre? Un milagro. Es una excelente combinación, porque ocurre un milagro, porque ocurre una sanidad interna, porque ocurre una restauración emocional, porque la luz viene y las tinieblas se van. Bendito sea Cristo, hermano, porque Él sigue teniendo compasión de las personas. Bueno, hermano. Bueno, hay otro ejemplo muy parecido en Marcos capítulo 3. Leamos el versículo 1. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Le gustaba mucho estar en la sinagoga. Claro, porque ahí tenía que obrar. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Como que ya sospechaban. Como ya le empezaban a conocer que él era un hombre compasivo. Y cuando vieron que Jesús entró otra vez a la sinagoga y vieron que ahí había un hombre con una mano seca, le acecharon, vamos a ver si también lo sana, como aquella otra mujer. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de toda la sinagoga, en todos los que estaban presentes ahí. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Hay cuenta que les dice, a ver, señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien sanar o no está bien? ¿Está bien obrar para bien o no? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Ustedes qué dicen? Y la gente dijo, no, mejor no dijimos nada. Hermano, si Cristo te preguntara, oye, ¿tú qué piensas? ¿Estaría bien que llegue yo a este hospital y sane a todos los que están ahí? Hermano, ¿tú darías para la respuesta? ¿Tú qué dirías? Está muy bien, hazlo. Pero esta gente, mira, estaba callada. O sea, no tenían la libertad para decirle, no, Señor, claro que está bien, sánalo si tú quieres. No, ellos decían, mejor tranquilito. Y luego dice, entonces mirándolos alrededor con enojo. Aclaración. No quiere decir que Jesús estuviera enojado, ¿eh? Cuando dice mirándolos alrededor con enojo, quiere decir que Él los veía, que ellos tenían un semblante de furia, de enojo. Ya los habían dejado callados. Y estaban enojados para ver qué es lo que Él iba a hacer. Ahora sí, este es el semblante de Cristo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ahora sí, ese sí era su semblante. Le dio tristeza que los hombres fueran tan duros que ninguno le dijera, sí, Señor, sana a este hombre. Mira, tiene tanto tiempo con su mano seca, no la puede utilizar. Sana, ¿no? Dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No, este hombre nos colmó la paciencia. Vamos a matarlo. Bueno, y cuando nos pregunten por qué lo vamos a matar, ¿qué decimos? ¿Por qué anda sanando hombres de mano seca? Ese sería un motivo, hermano, para matar a alguien que le está haciendo bien al pueblo. Eso solamente, hermano, nos señala la condición de las personas, la dureza del corazón. Quizás tú estás padeciendo una necesidad y los que están a tu alrededor te dicen, se lo merece. O te dicen, ¿sabes qué? Eso y más. O ¿sabes qué? Pasan a tu lado y te ven con indiferencia. Porque esa es la condición de sus corazones, pero no la de nuestro Señor Jesucristo.
La de nuestro Señor Jesucristo es otra. Él dice, yo voy a orar. Aunque me entristece su pensamiento humano, no me va a detener, yo voy a seguir orando. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesucristo. Hermano, Él se compadece de las condiciones de las multitudes a nuestro alrededor. Gracias. Y nosotros, ahí es donde empieza el rol de nosotros. Ya vimos lo que hace Cristo, ya vimos el sentir de Cristo. Pero y nosotros, hermanos, yo quisiera leerle un texto, ya casi vamos por terminar. Yo quisiera leerle un texto en 2 Timoteo, búsquelo por favor. 2:24. Mientras yo le leo un texto previo a eso. Yo le voy a leer Mateo 10:24. Escuche bien lo que dice Mateo 10:24. Mientras usted busca a Timoteo, ¿de acuerdo? Mateo 10:24 está hablando el Señor Jesús y dice, escucha, el discípulo no es más grande que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Cuántos decimos amén a esa declaración? Dice, el siervo, por más siervo que sea, nunca va a ser más grande que su señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque por eso él es siervo y por eso el Señor es el Señor. Bueno, ahora sí leamos la porción que te dije. Escucha lo que dice. Teniendo en mente que el siervo no es más grande que su Señor. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso o peleonero, sino amable para con todos. ¿De quién está hablando, hermano? Este versículo. Del siervo del Señor. O sea, más claramente, de nosotros. ¿Dirías más claramente? No, usted diga de mí, porque es más claramente. Muchas veces hablar las cosas en grupo es escondernos entre el grupo. No, ahí me está hablando ¿a quién? A mí. ¿Estamos de acuerdo? Porque el siervo del Señor. Y con el contexto de que el siervo no es más grande que su Señor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y escucha, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Esta gente que sufre, esa gente que padece, esa gente que es oprimida está en el lazo del diablo. ¿Amén, hermano? Bueno, ¿y qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué se nos pide que hagamos nosotros? Fíjate bien lo que dice. Dice que nosotros debemos ser amables para con todos. Para con todos. Hermano, para el drogadicto, tengo que ser amable para con él. Hermano, para aquel que no me agrada, para aquel que no le agrado, para aquel que me busca pleito, para aquel que me mete la zancadilla en el trabajo. Sí, ¿por qué? Porque él no se da cuenta, pero él está en el lazo del diablo, como nosotros le dimos. Hermano, y estar en el lazo del diablo no es nada agradable. Si no, pregúntele a esa mujer que tiene 18 años. Si le hicieran una entrevista, mujer, ¿cómo te sentiste los últimos 18 años en el lazo del diablo? Ella le diría, es lo peor de mi vida, pero Cristo me libertó. Bueno, ellos están en este momento en una atadura en el lazo del diablo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Tú tienes que ser amable. ¿Por qué te leí yo donde dice el texto que el siervo no es más grande que el Señor? Porque si se nos pide a nosotros que nosotros seamos amables, es porque el Señor fue amable. Porque Él atendía las necesidades, porque Él no les juzgaba, porque Él no le decía, mujer, esos 18 años los tienes así porque te lo mereces. ¿Te acuerdas aquella acción que hiciste? No, Él fue amable, se acercó y la atendió. Ahora, no solo se nos pide ser amables, dice el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Qué es mansedumbre, mi amor, hermano? Una tranquilidad, una docilidad, amén. Porque hay unos que son contrarios, dice, a los que se oponen. Hay unos que se oponen. Y a veces cuando alguien se opone, nosotros también nos ponemos bravos. Ah, te vas a ir pues al infierno. ¿Tú crees que es una buena actitud? No. Claro que no, nosotros tenemos que seguir con mansedumbre, ¿Por qué? Fíjate bien por qué. Lo que dice este texto. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Amén, hermano. Amén. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano, con el dolido, con el amargado, con el atribulado, con el necesitado, con el acongojado. Tenemos que ser atentos, amables, como dice ahí. Hay un texto que me encanta en Colosenses,
Dice, y sobre todo vestidos de amor. Díganme. Vístanse de amor, dice Pablo a los Colosenses. Y lo dice, porque es el vínculo perfecto. Hay personas, hermana, que por el daño que ha recibido, todo el tiempo está a la defensiva. Porque están heridos. Y no permiten que nadie, ni siquiera para ayudarles, se les acerque. Hermano, no es que yo quiera comparar, pero imagina un perrillo que todo el tiempo ha sido maltratado. ¿Cómo está ese perrillo? Bravo, sin duda bravo. No quiere que nadie se le acerque. ¿Por qué? Porque así le ha ido en la vida. Bueno, hay personas, hermano, que así es su carácter. Un carácter agrio, un carácter amargado. ¿Por qué? Porque así desafortunadamente, así ha sido el trato que ha recibido. Bueno, y por eso yo tengo que decir, no, con él no, con ella no, porque es bien difícil. No, es bien agrio, es bien amargado, yo con ella no. Yo tengo que hacer eso. No, la palabra me dice, el amor es el vínculo perfecto. Al amor nadie lo va a rechazar, mi amor, hermano. Si tú no sabes cómo abordar a una persona por su carácter, abórdale con amor. Con un amor genuino, abórdale. Y como dice la Biblia, es el vínculo perfecto. Ese te va a abrir la oportunidad para que tú puedas trabajar con esa persona. Cuando tú te acerques con amor. Nadie, hermano, nadie se resiste al amor genuino, al amor verdadero, al interés por esa persona. A ver, hermano. Hermano, ya lo intenté y no quiere. Inténtalo otra vez, inténtalo de otro ángulo. Búscale por otra manera. Pero no te canses. ¿Por qué? Porque tú estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él obró de la misma manera en ti y en mí, ¿o no, hermano? Obró con amor y misericordia en nuestras vidas. Con compasión cuando estábamos en el momento más agrio de nosotros. Y se apiadó de nosotros. Y ahora nos ha convertido en sus portavoces, en sus voceros, en sus embajadores, como dice Corinto. A ver, hermano. Por lo tanto, esta es la manera en que nosotros podemos acercarnos a las personas, con compasión, con mansedumbre, con misericordia, con amabilidad, por si quizás el Señor les conceda que crean en la verdad y que escapen de ese lazo del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de Él. ¿Tú crees que la gente sabe que está cautiva a voluntad de Él? No lo sabe, hermano. Es más, cuando más la gente pregona libertad, yo soy libre, a mí nadie me dice nada. Ni sabes que eres cuando más estás esclavo. Yo dejo el vicio cuando yo quiero. Yo tomo porque quiero. Mentira. Eres un esclavo. ¿Amén, hermano? Bueno, yo no me voy a libertar. No tengo ese poder para libertarle. Pero hay un trato que yo tengo que mostrarle. Por si quizás Dios es el que se apiada de ellos y es el que les liberta. Amén, hermano. No puedo descatalogar, hermano, ninguna persona. ¿Hay alguna persona que tú hayas leído en la Biblia que fue excluida por el Señor Jesucristo en su ministerio? Que fue excluida. Este era tan pecador que Cristo no lo quiso recibir. Al contrario, la palabra dice, hablando Cristo, y todo el que viene a mí, dice, todo el que viene a mí con sus trasfondos, dice, yo no le he hecho fuera. Amén, hermano. Entonces, mis amados hermanos, en este grupo de personas que nosotros vemos, que Cristo atiende dentro de las multitudes, los agobiados, los angustiados, los maltratados, hay esperanza. Hay esperanza porque ese Dios está lleno de compasión y se acerca hasta nosotros. Amén. Él sale a buscarnos, hermano. Si nos encuentra con la pierna quebrada, ¿qué hace? La venda. ¿Y luego después qué hace? Nos carga en sus hombros y nos trae nuevamente a estar en un estado tranquilo. Entonces esa es la manera en la que el Señor trabaja con los oprimidos. ¿Cómo se siente tu ánimo? No lo sé. Si eres creyente, si eres oyente, si nos estás acompañando, yo no lo sé cómo se sienta tu ánimo. Pero hay un Cristo que lo sabe, y hay un Cristo que se compadece, y hay un Cristo que todo el tiempo quiere trabajar en tu vida. Acércate a Él. Acércate a Él, ríndete a Él. Quiero cerrar con estos textos en Hebreos, con estos cierro. Hebreos 13, del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Es el amor lineal, ¿verdad que sí?
Hay un amor que es en este sentido, así, vertical, porque es hacia Dios, entre Dios y nosotros, pero hay un amor que es horizontal, que es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y dice, permanezca el amor fraternal. Y lo dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Eso es ya un acto, ¿estamos de acuerdo? Ya movido por ese amor que se nos dice en el primer versículo. No olvidéis la hospitalidad, dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y de eso hay testimonio en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Hospedaron ángeles y no sabían que eran ángeles. Pero su servicio, su hospitalidad, quédense aquí conmigo. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Pues tú tienes que tener en consideración continua los maltratados, como si tú también fueras un maltratado. Hermano, y más cuando, por ejemplo, tú ves a alguien que ya es parte del cuerpo de Cristo. Si tú lo ves agobiado, si tú lo ves sufriente, considera como que eres tú mismo el que estás padeciendo. Para que le tomes en cuenta, para que te acerques, para que le visites, para que le des importancia, para que le des una palabra, para que lleves con él su carga. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos en estos 3 versos. Amén, hermano. ¿Quién está listo, hermano? ¿Quién está listo para ver a su hermano caído y decirle, hermano, yo no me voy hasta que no te levantes también tú y vamos juntos nuevamente a la presencia de Dios? Aquí estoy, hermano, quiero ser tu pañuelo. Aquí te comprendo porque otras veces yo también he estado caído. Yo me he sentido solo, te comprendo. Pero ¿sabes qué? Vamos a alabar a Dios, vamos a buscar al Señor. Eso es, hermano, lo que Dios está haciendo.